Buenas noches. Buenas noches a todos los amigos, los hermanos que se están conectando. Vamos a esperar un poquitito para poder ir viendo quiénes se conectan. Todavía yo acá no puedo ver quiénes están conectados. Les doy la bienvenida. Ahí Nora, bendiciones, bienvenida. Sos la primera que veo, Nora. Dios los bendiga, gracias por estar conectándose, gracias por estar ahí presentes. Oscar, bendiciones. Espero que hayan tenido un lindo día, un lindo domingo. No puedo ver bien todavía quiénes están conectados, pero los bendigo en el nombre de Jesús. Gracias por tomarse el tiempo para escuchar. Dayana, Esther, Dios los bendiga. Gracias por estar ahí. Ya saludo de paso a Itra, que me está escuchando ahí junto con su papá. Les mando un besito porque después me sacan en cara que no la saludo. Oscar, Dios te bendiga. Gracias por estar conectados. Ir informando que además de estar saliendo en vivo acá por Facebook, estamos en las radios adheridas. 93.3 Radio Victoria, 92.1 FM Futuro, 97.9 Radio Vida de San Bernardo, 96.7 Radio Amistad de Corzuela, 89.3 Radio 3 de Corzuela. Gracias a todos los que se están conectando, que tomaron este tiempito para estar conectados. Yo le invito a abrir su Biblia mientras tanto en Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40. Vamos a leer algunos versículos ahí de Isaías capítulo 40. Téngalo ahí, tenga la Biblia al lado, un avirome, un papel para tener anotado ahí, para estar anotando todo lo que vamos a hablar en esta noche. Voy a tratar de ser lo más clara posible, que pueda entenderme y que el mensaje que Dios puso en mi corazón pueda llegar también a su corazón y edificar también su corazón. Agradecer a Abigail, que está transmitiendo ahí para su grupo en Buenos Aires. Dios te bendiga, Abigail, gracias por esta oportunidad. Y bueno, Isaías capítulo 40, tengan ahí abierto. También quiero agradecer a toda la comunidad de Las Breñas, a los chicos del grupo de jóvenes que el domingo estuvieron sirviendo ahí para el Día del Niño en un barrio de acá, de la ciudad, en un barrio bastante carenciado, y estuvimos llevando regalitos, algo de ropa también, golosinas. Incluso gracias a todas las donaciones que hubo, sobreabundó. Era tanto que sobreabundó, así que eso llevamos a un merendero para que eso no quede en ningún lado ahí estancado por un tiempo, así que llevamos a un merendero. El merendero es Manitos a la Obra. Ahí hay una hermana que está trabajando y que también tiene chiquitos que están pasando necesidad. Así que todas las cosas que sobraron fueron a parar ahí, fueron de bendición también para esos chicos. Y bueno, pudimos ser de bendición para un grupo grande de chicos. Gracias a todos los que estuvieron, los que donaron, los que ya sea mandando dinero, mandando golosinas, juguetes, ropa, calzado desde Buenos Aires. Siempre Silvana ahí con su familia nos está ayudando muchísimo y yo los bendigo en el nombre de Jesús. Y todo lo que se siembra ahí, todo lo que se siembra para Dios, tiene su recompensa, va a ser cosechado en abundancia. No es una tierra infértil cuando es para Dios. Bendiciones al pastor Víctor Truyenque, que está conectado ahí también desde Santiago. Dios lo bendiga, gracias por estar. Empezamos con la palabra, Isaías capítulo 40. El domingo pasado no estuve por eso, porque estuvimos todo el día ahí dedicados con los chicos a eso. Empezamos. Bueno, hoy quiero hablar de este capítulo de Isaías
40, Isaías 40, hablar de este capítulo y dividirlo en dos partes. Por un lado, la grandeza, la fortaleza de Dios, la omnipotencia de Dios. Y por otro lado, la fortaleza de los que están en Cristo. Los capítulos 40 y 50 de Isaías específicamente están dedicados al pueblo judío que había sido exiliado en ese momento en Babilonia. El rey Nabucodonosor II destruyó Jerusalén, destruyó el templo y exilió a este pueblo, esclavizó a este pueblo ahí en Babilonia. Así que este capítulo 40 y los capítulos 50 están dedicados exclusivamente a este pueblo exiliado en Babilonia, el pueblo de Dios, el pueblo judío exiliado en Babilonia. Así que no solo estamos hablando de un pueblo que estaba desesperanzado, que se encontraba desesperanzado, sino que además estamos hablando de un pueblo exiliado y desesperanzado con respecto al futuro. Para este pueblo Dios tenía en estos capítulos una palabra de redención, una promesa de liberación, una promesa de consuelo. Así que si podés ver en los primeros versículos, del capítulo 40, del versículo 1 al 11, hay unas promesas hermosas de consuelo y liberación para este pueblo. Yo te dejo la tarea para que después lo leas en tu casa al capítulo completo, tranquilo, marques todo aquello que Dios te hable, porque es un capítulo muy rico. Pero en los primeros versículos del 1 al 11, acá Dios habla al pueblo promesas de liberación y de redención, promesas de consuelo. Así que estos versículos garantizan las promesas del pacto de Dios. Y el versículo 8 es un versículo fundamental porque dice: sécase la hierba, marchítese la flor, Isaías 48. Mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Sí, el pueblo de Israel, el pueblo judío, se encontraba exiliado y desesperanzado, pero sobre él había una promesa de Dios, había una palabra de Dios, y la palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios no caduca. Yo no sé qué situación estás viviendo ahora. ¿Qué situación estás viviendo de cautiverio? ¿Qué situación te oprime? ¿Qué situación está robando la esperanza en tu corazón? Pero hoy tengo una palabra de Dios para tu vida. Hoy tengo una buena noticia para tu vida. La palabra que Dios habló sobre tu vida permanece para siempre. La palabra que Dios habló sobre tu vida no caduca. La palabra que Dios habló sobre tu vida no sufre exilio, no sufre aislamiento. Su palabra permanece para siempre. Sus promesas son sí y amén. Y todo lo que Él habló sobre tu vida se va a cumplir. El cielo y la tierra pasan, las épocas pasan, las situaciones pasan, las circunstancias pasan. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Su palabra no pasa. El pueblo de Israel, el pueblo judío que estaba exiliado en Babilonia en ese entonces, conocía de Dios, sabía de Dios. Ellos lo habían escuchado desde el principio, sabían que Dios había sido fiel y poderoso desde el principio. Pero el exilio les había hecho olvidar quién era su Dios. Le había hecho olvidar la grandeza de su Dios. La desesperanza había nublado su visión, había nublado su perspectiva celestial y les había hecho agachar la cabeza y creerse cautivos para siempre. Quizás estás viviendo una situación así, que te roba las esperanzas, que te nubló la vista, que te nubló tu perspectiva celestial. Estás viviendo en una nebulosa de desesperanza que te hace agachar la cabeza y creerte cautivo para siempre. Quizás uno de tus pensamientos en este tiempo fue: no voy a salir más de esta situación. La desesperanza te nubló la perspectiva celestial.
y agachás la cabeza creyéndote cautivo para siempre. Pero hay un mensaje de esperanza para tu vida hoy. El pueblo de Israel se encontraba así, se encontraba desesperanzado y con la vista totalmente en las circunstancias, en la esclavitud, en el exilio en el que se encontraba. Y Dios necesitaba redireccionar esos pensamientos hacia la grandeza de Dios mismo, hacia la omnipotencia del Dios de sus generaciones. Él necesitaba redireccionar esos pensamientos, sacarles la vista de la esclavitud y ponerles la vista en Dios nuevamente. Así que Dios utilizó preguntas para este pueblo. Empezó a hacerle preguntas. Podés ver a partir del versículo 12 en adelante, el autor de Isaías 40 empieza a escribir preguntas, empieza a hacer preguntas al pueblo. Preguntas que los hacen pensar y redireccionar sus pensamientos hacia Dios. Vamos a leer alguna de estas preguntas ahí en tu Biblia, Isaías 40, versículo 12, para los que se están conectando recién. El autor escribe: ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. Versículo 13. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Versículo 18. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? Estas preguntas realzan la omnipotencia de Dios. Están ahí describiendo la omnipotencia misma de Dios para este pueblo que estaba desesperanzado y estaba redireccionando sus pensamientos hacia la grandeza de Dios. Y en otras palabras le dicen: no hay imagen de talla, no hay nada que puedas llegar a ser para poner a Dios ahí adentro. Dios es inmenso, Dios es eterno, Dios es grande. No hay nada que limite al Dios que ustedes sirven, al Dios que ustedes creen, al Dios que ustedes aman, al Dios que conocieron desde el principio. Nada lo puede limitar. Esa es la grandeza de su Dios. Pero en el versículo 21, quien escribe este capítulo 40 hace una serie de preguntas retóricas para el pueblo judío que estaba exiliado ahí. Y les dice, vamos a leer versículo 21, ¿no sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Y este versículo es como una bofetada para el pueblo de Dios. Es como una cachetada para el pueblo de Dios, como diciéndoles: reaccionen. Ustedes lo saben. Ustedes saben quién es su Dios. Dice, ¿no sabéis? Sí, el pueblo lo sabía. ¿No habéis oído? Sí, lo habían oído. ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? Sí, se lo dijeron desde el principio. ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Sí, por supuesto que sí. El pueblo judío sabía todo esto por su historia, por sus profetas, por las escrituras. Tenía conocimiento de quién era Dios. Pero el exilio les había hecho olvidar eso. Les había hecho poner la vista en las circunstancias y olvidar la grandeza y la omnipotencia de su Dios. Y Dios necesitaba recordarles que Él había sido fiel y poderoso desde el principio. Así que con estas preguntas Dios encausa los pensamientos nuevamente de este pueblo exiliado. Versículo 26 dice así: levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Primero que nada, antes que el pueblo siga ahí mirando la situación que lo estaba atormentando,
que le estaba robando las esperanzas, ese exilio que estaba ahogando sus esperanzas, matando sus esperanzas. Dios les dice, levanten sus ojos y miren quién creó todas estas cosas. Levanta tus ojos, deja de mirar las circunstancias que te rodean, las circunstancias que te roba la fe, que te roba la esperanza. Levanta tus ojos, cambia la perspectiva y mira quién creó estas cosas. Sigue diciendo el versículo 26, Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Y versículo 28 dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová? Y pensaba en qué situación a veces vivimos, las situaciones que vivimos, que a veces nos hacen hacernos preguntas terrenales. ¿Cuántas preguntas terrenales te venís haciendo, carnales, humanas, durante todo este tiempo? Y anoté algunas para no olvidarme, como por ejemplo, ¿por qué me pasa a mí? ¿Por qué tanta maldad? ¿Por qué tanta violencia? ¿Por qué siempre me pasa lo mismo? ¿Por qué se fue? ¿Por qué murió? ¿Por qué me dejó? ¿Podré salir a flote alguna vez? ¿Hasta cuándo voy a seguir llorando por lo mismo? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo va a terminar todo esto? Quizás esas fueron tus preguntas durante todo este tiempo. Preguntas humanas, carnales. Pero en este relato vemos preguntas celestiales, preguntas que redireccionan nuestro pensamiento hacia la persona de Dios, hacia quién es Dios, la grandeza de Dios. Yo traigo un mensaje para redireccionar nuestras preguntas carnales y humanas cuando pasamos situaciones difíciles y volver las preguntas espirituales, divinas, celestiales. Señor, ¿qué estás queriendo sacar de mí en este momento? ¿Qué estás queriendo transformar en mí a través de esta situación? Señor, ¿qué es lo que tengo que cambiar? Porque siempre me pones en el mismo lugar, siempre estoy viviendo la misma situación. ¿Qué es lo que tengo que cambiar? ¿Qué es lo que tengo que ceder? Señor, quiero ver con tus ojos, quiero ver desde tu perspectiva, entender, tratar de entender desde tu forma de ver las cosas y no ver con mis ojos carnales, porque mis vistas carnal, mis ojos carnales solo me roban la esperanza. Veo las circunstancias, pero quiero ver con los ojos de Dios, quiero ver celestialmente. Levanta tus ojos y mira al Creador de todas las cosas. Levanta tus ojos y mira la grandeza, la omnipotencia del Dios que te creó, del Dios que te llama hijo y del Dios al que llamas Padre. El versículo 28 dice, ¿no has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová? ¿No has sabido? ¿No has oído? Quizás sí sabes. Sí lo oíste, quizás te lo enseñaron desde chico en la escuela bíblica. Quizás hace poco empezaste a congregarte, hace poco conociste a Jesús y escuchaste del Dios grande, del Dios que puede hacer lo imposible, del Dios todopoderoso. O quizás es la primera vez que lo escuchás. Quizás es la primera vez que te estás enterando que hay un Dios todopoderoso que quiere llamarte hijo, que quiere que seas su hijo. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová? Y cuando habla de eterno está hablando de infinitud, de esa dimensión sin límites de soberanía, autoridad y poder que tiene Dios. Dimensión sin límites de soberanía,
autoridad y poder. Ese es tu Dios. El Dios que trasciende las épocas, los años, las circunstancias, los gobiernos. El Dios que trasciende todo, el Dios eterno. Ese es tu Dios. Ese es el Dios que es tu Padre. Ese es el Dios del quien sos hijo. El Dios eterno es Jehová. Es el único. El primero y el último es Él. El versículo 26 de Isaías 40, estamos leyendo Isaías 40 para los que se van conectando. Versículo 26, cuando dice, levantad en alto vuestros ojos y mirad, ¿quién creó estas cosas? Levantad en alto vuestros ojos y mirad, ¿quién creó estas cosas? ¿Quién creó todo lo que existe? Y eso me lleva a Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio. ¿Quién creó? Dios. ¿Cuándo? En el principio. Los israelitas, este pueblo que estaba exiliado en Babilonia, conocía de esto, sabía de esto. Sabía que Dios había creado todo desde el principio. Sabían que Dios fue fiel y poderoso desde el principio. Pero lo habían olvidado. Dios estuvo de principio, del principio Dios estuvo. Y Dios fue fiel y poderoso desde el principio. Y nunca, jamás en la historia humana y jamás en la Biblia, en la palabra escrita que tenemos, jamás Él faltó a sus promesas. De la misma manera, este Dios que amamos y servimos, que hizo todo lo que existe, también te formó a vos y me formó a mí desde el principio. Él estuvo ahí cuando estabas en el vientre de tu mamá. Él te entretejió tus arterias, tus venas, tus huesos. Dice la Biblia que Él veía tu embrión mientras se formaba. Él estuvo en ese principio, aun cuando tus padres quisieron abortarte. Él estuvo ahí y Él fue fiel y poderoso desde ese principio de vida. Y Él sigue estando aún en medio de tu proceso. Y Él sigue siendo fiel y poderoso aún en medio de tu proceso, en medio de la situación que estás viviendo. Y seguirá siendo fiel, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia y su palabra permanece para siempre. Él es inamovible. Él es el Dios eterno. Y no solo Él es el Dios eterno, no solo es el Dios fuerte, el Dios fiel, sino que además de Él viene nuestra fortaleza. De Él vienen nuestras fuerzas. Él es la fuente de nuestra fuerza. Dice el versículo 28, la segunda parte del versículo 28. Él no desfallece ni se fatiga. Ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado, dice el versículo 29, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. ¿Te sentiste débil en este tiempo? ¿Te sentiste sin fuerza? Él es el que da fuerzas al cansado. Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Pasa que a veces nos debilitamos porque queremos vivir nuestra vida fuera de Él. Y fuera de Él somos como esos muchachos del versículo 30 que se fatigan y se cansan, y como esos jóvenes que flaquean y caen. Eso es fuera de Él. Pero en Él la vida es diferente. De Él viene nuestra fuerza. De Él viene nuestra fortaleza. Él sostiene nuestras rodillas débiles, nuestras piernas débiles. Él endereza nuestros pasos. De Él viene nuestro vigor. Él nos sostiene. Pero ahora quiero cambiarte la perspectiva de esta lectura. Sabemos, te lo dije desde el principio, que los capítulos estos están dedicados específicamente
al pueblo de Israel, al pueblo judío que estaba exiliado en Babilonia. Así que este capítulo en sí era un capítulo de esperanza, una promesa de liberación, de redención para este pueblo. Así que en este sentido, si podemos ver, la visión de ellos siempre fue terrenal. La visión del pueblo judío, la visión del pueblo antes de Cristo, siempre fue terrenal. Por eso quiero decir que quiero cambiar nuestra perspectiva, porque hay una forma de pensar que tenemos que cambiar. La visión de ellos siempre fue terrenal. La visión del pueblo de Dios antes de Cristo siempre fue terrenal. Y lo tenían a Dios allá, como el Dios lejano. Alzaban sus ojos y miraban al Dios. Esa era la relación de Dios con el pueblo y del pueblo con Dios. Dios ahí, Dios allá arriba, Dios intervenía cuando era necesario, cuando el pueblo se desviaba, cuando el pueblo se desembocaba, Dios lo volvía a encauzar, Dios volvía a tratar con ellos, Dios volvía a formarlos, Dios volvía a apartarlos, a separarlos y trataba con las vidas del pueblo, trataba con el pueblo mismo. Dios allá intervenía cuando tenía que intervenir. Él es el socorro, Él viene y me rescata. Esa era la relación del pueblo de Dios antes de Cristo. Es por eso que el versículo 31 de Isaías 40 dice: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Pero los que esperan a Jehová. La esperanza del pueblo que estaba exiliado en Babilonia era una esperanza futura. Ellos estaban esperaban a Dios, esperaban la respuesta de Dios, esperaban la redención, esperaban la liberación. Esperaban eso, que los iba a hacer levantar alas como águilas y hacerlos escapar del exilio. Esa era la respuesta que ellos esperaban, era una respuesta futura. Ellos esperaban los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. La lectura para ellos era así. En cambio, para nosotros hoy, después de Cristo, ¿cuál es nuestra posición? Después de la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo, para aquellos que están en Cristo, para aquellos que conocieron a Jesús, para aquellos que reconocieron a Jesús como Señor y Salvador, que saben que la muerte y la resurrección de Cristo, creen en la muerte y la resurrección de Cristo y saben que por medio de eso fuimos reconciliados con Dios. Aquellos que aceptaron a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas. ¿Cuál es nuestra posición como cristianos? Nuestra posición como cristianos es en Cristo. El libro de Efesios tiene más de 34 veces la expresión en Él, manifestando nuestra posición. Y todo el Nuevo Testamento tiene casi 100 veces la expresión en Él, como que estamos en Cristo. Esa es nuestra posición. Y todo el Nuevo Testamento trata de afianzar en nuestro entendimiento la idea, la certeza, la convicción de dónde estamos parados. Y a diferencia del pueblo de Israel, nosotros estamos parados en Cristo. Esa es nuestra posición, estamos en Él. Y antes de volver con el versículo 31, quiero aclararte esto de nuestra posición para que entiendas lo que sigue después. Efesios, capítulo 2, versículos 4 al 6. Te doy un tiempito ahí para que lo busques. Efesios, capítulo 2, versículo 4 al 6. Es necesario que lo busques porque ahí podés anotar eso para que no te olvides. Efesios, capítulo 2, versículos 4 al 6. Y acá habla de lo que implica estar en Cristo. Dice: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo.
marca ahí, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Estos tres nos posicionan. Nos dio vida juntamente con Cristo, nos resucitó juntamente con Él y juntamente con Él también nos hizo sentar en los lugares celestiales. ¿Cuál es nuestra posición? Somos hijos de Dios, estamos en Cristo, tenemos vida en Él, resucitamos a una nueva vida en Él, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas y estamos sentados juntamente con Él en los lugares celestiales. No dice vamos a estar sentados, dice estamos sentados. Nos hizo sentar en los lugares celestiales. Nos hizo sentar, tiempo presente. ¿Viste cómo cambia nuestra perspectiva a diferencia de este pueblo exiliado en Babilonia? Ellos tenían la visión terrenal, esperaban la respuesta futura. Nosotros estamos parados en otro lugar. Nosotros estamos sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Nuestra perspectiva es celestial, nuestra visión es celestial y ahí la cosa cambia. Cuando nuestra perspectiva cambia, cuando entendemos dónde estamos parados, cuando entendemos cuál es nuestra posición como hijos de Dios, entonces nuestra visión acerca de las circunstancias cambia. Mis preguntas acerca de las circunstancias cambian. Ya no veo la situación como de una forma carnal, sino de una forma espiritual, porque estoy sentado juntamente con Cristo en los lugares celestiales y sé que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Mi perspectiva cambia. Entonces, si cambia mi perspectiva, ese versículo 31 se tiene que leer de otra manera. Isaías 40, 31, yo lo tengo que leer de otra manera. E incluso las versiones más actuales así lo traducen. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán las alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Viste que hay una diferencia? Los que esperan algo futuro. Pero los que esperan en el Señor, los que esperan parados en Cristo, están esperando en la esperanza misma, están parados en la esperanza misma, No esperamos una respuesta futura, no esperamos la salvación, no esperamos la liberación, estamos parados en la salvación misma, estamos parados en la esperanza misma, estamos parados en la liberación, estamos parados en la redención, estamos parados en Cristo. Y la Biblia dice, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Esa es nuestra visión. Yo quiero que te quede este versículo de esta manera y que no te lo olvides. Estamos parados en Cristo. Los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Claro, porque estar parado en Él hace que nuestras fuerzas sean renovadas, que no decaigamos, que no desmayemos. Nuestras fuerzas empiezan a ser renovadas si estoy parado en Cristo, si entiendo esta verdad. Y yo oro hoy para que el Espíritu Santo revele eso en tu corazón, revele eso en mi corazón. Entender dónde estamos parados hoy como hijos de Dios. Estar en Cristo renueva nuestras fuerzas. Y mi posición en Él no solo me da nuevas fuerzas, sino que hace que yo no viva una vida espiritual raquítica y mediocre. Si vos prestás atención a este versículo 31 de Isaías 40, este versículo 31, dice, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como águilas,
correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Pareciera que está mal. Incluso un pastor reconocido una vez lo escuché en una prédica y él dijo que este versículo está mal traducido, que en realidad debería leerse de atrás para adelante. Y parece lógico, porque es algo ilógico empezar volando, bajar, correr y después caminar. Y nuestra vida en Cristo no empieza volando, después seguimos corriendo y terminamos caminando. Nuestra vida en Cristo crece, va en forma gradual, va en forma creciente. Nuestra vida espiritual, una vez que venimos a Cristo, que estamos en Cristo, va creciendo. Dice segunda de Pedro 3:18, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Crecer. La vida en Cristo va creciendo, se manifiesta de forma creciente. Entonces, este versículo tiene que leerse así. En Cristo empiezo caminando, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas y empezamos de atrás para adelante, caminarán y no se fatigarán. Yo en Cristo empiezo caminando y Él renueva mis fuerzas, hace nuevas mis fuerzas cada mañana, para cada desafío, para cada circunstancia. Mis fuerzas son renovadas. Pero una vez que empiezo, que conozco a Cristo, que estoy parado en Cristo, mis fuerzas son renovadas y empiezo a caminar. Empiezo a caminar y no me fatigo. Mis fuerzas son renovadas y empiezo a correr. No puedo quedarme en el mismo nivel espiritual. No puedo quedarme en la situación de caminar toda la vida. Tengo que empezar a correr, a crecer espiritualmente. Ya una vez estando un tiempo en Cristo, habiendo conocido aún más a Cristo, yo no puedo quedarme en la misma situación de vida que al principio. Hay cosas que ya no van con mi vida cristiana. Hay cosas que ya no pertenecen, que ya no deberían pertenecer a mi andar diario. Entonces las voy soltando y eso aligera mis pasos, aligera mis pies y empiezo a correr. Mis fuerzas son renovadas y no me canso y empiezo por última vez a desplegar alas como las águilas. En Cristo empiezo caminando, pero termino levantando las alas como las águilas. Vida espiritual creciente. No me puedo dar el lujo de caminar toda la vida. Tengo que correr y tengo que levantar alas como águilas. La única forma de no tener una vida espiritual raquítica y mediocre es estando en Cristo. Estando en Cristo. ¿Dónde estás posicionado hoy? Quizás tu vida está fuera de Dios. Quizás tu vida está fuera de Cristo. Quizás no conociste a Cristo. Yo hoy quiero invitarte a abrirle tu corazón para que tu perspectiva de vida cambie. Para que las circunstancias no te ahoguen, no te exilien, no te maten, no maten la fe que hay en tu corazón. Y empieces a caminar, a correr y a desplegar alas como águilas. Yo te invito a hacer una oración conmigo. Repetí ahí en el lugar en donde estás. Y es una oración de fe, creyendo en el Señor Jesús y en la obra redentora de Cristo en la cruz. Jesús murió por vos para que tengas vida y vida en abundancia. Señor Jesús, repetí conmigo, Señor Jesús, yo te doy gracias porque hoy puedo conocerte. Te acepto como mi único y suficiente Salvador. Anotá mi nombre en el libro de la vida. Abro mi corazón a tu amor, a tus brazos. Señor, hoy paso a ser un hijo de Dios, una hija de Dios. Perdona mis pecados y hoy empiezo una nueva vida en Cristo, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero orar ahora por todos ustedes que están conectados por Génesis también. Una primita mía de 6 añitos que estaba internada
también mal, quiero orar por ella. Enviar una palabra de sanidad sobre la vida de Génesis en el nombre de Jesús y traer una palabra de esperanza al corazón de esos abuelos, de esos papás, y decir que Dios está en el control del asunto y que hay situaciones que son necesarias para afianzar mi corazón a la gloria de Dios mismo. Que Dios manifieste la gloria en la vida de esa criatura. Señor Jesús, yo te doy gracias. Dios, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias. Gracias por darme una oportunidad otra vez de predicar tu palabra. Oro para que sea palabra de Dios sembrada en corazones que son buena tierra, Señor. Que dé fruto, que crezca. Señor, te pido por cada una de las vidas que está desesperanzada en este tiempo, que está con la vista nublada. Señor, que este mensaje haya traído claridad a su corazón de dónde están posicionados y que ellos puedan ver, Señor, el poderío, la majestad del Dios que es su Padre. Señor, que ellos puedan ver tu gloria en este tiempo, traer claridad a sus corazones, la convicción en sus corazones de que pertenecen a algo superior. Que tu gloria sea manifestada en cada una de las vidas. Conoces las necesidades, las preocupaciones, Señor, las desesperanzas de cada uno de ellos. Los ponemos en tus manos, Señor. Incluso nuestras cargas también, Señor, las deposito a tus pies. Las depositamos a tus pies. Cada oración sin respuesta en este tiempo, la ponemos otra vez a tus pies y confiamos y descansamos en el Dios Todopoderoso, en el Dios eterno que trasciende todo, que no hay nada que le sea oculto, en el Dios que puede transformar las cosas de la noche a la mañana. Gracias, gracias por darnos la oportunidad, por gracia de pertenecer a este linaje tan hermoso, de ser llamados hijos de Dios. Gracias por darnos la oportunidad de estar sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Honramos y amamos a Dios por sobre todas las cosas. Y gracias, gracias por tu misericordia que se renueva para con nosotros cada día. Y porque también, así como se renueva tu misericordia, nuestras fuerzas son renovadas cuando estamos depositando nuestra fe y nuestra confianza en Cristo, que es nuestra esperanza. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por conectarte, gracias por estar hasta el último ahí escuchando. Dios te bendiga. Mil disculpas si se extendió. Por ahí hay cosas que son bastante específicas que hay que explicarlas sí o sí para que no se den por sobreentendidas, porque hay un grupo amplio de personas que están escuchando que por ahí no conocen las escrituras en su totalidad y hay que explicarlas. Así que gracias por la paciencia. Dios te bendiga. Bendigo tu comienzo de semana. Bendigo tu semana en el nombre de Jesús. Y que la gloria de Dios se manifieste en tu vida, en tu casa, en tu familia. En el nombre de Jesús. Dios te bendiga.